Queridos oyentes, muy buenas a todos. Bienvenidos a este pequeño rincón donde compartimos las mil inquietudes de vuestros corazones. Empezamos. ¿Creerían ustedes que la fe inquebrantable en un marido al que han amado profundamente durante 5 años, un hombre que consideraban un modelo de perfección, podría desmoronarse en un instante por una sola fotografía? Yo no lo creía. Pensaba que mi vida era como una melodía de música clásica, dulce y armoniosa. Pero no fue hasta la fatídica noche de nuestro 5º aniversario de bodas cuando descubrí, conmocionada, que esa melodía era en realidad un silencio lleno de engaños y que yo era la única actriz de la obra que no había recibido el guión. Aquella noche, cuando envié un único mensaje, no podía imaginar que en solo 10 minutos, no solo mi matrimonio, sino el honor de 2 familias, se convertirían en cenizas frente a la puerta de una habitación de hotel. La suave melodía de un violín que flotaba en el restaurante La Rosa Eterna, ubicado en la azotea de uno de los rascacielos más emblemáticos del centro de Madrid, no lograba llegar a mi corazón. Frente a mí, una cena para 2 estaba perfectamente dispuesta. Un jarrón con rosas rojas, 2 copas de vino brillando a la luz de las velas y un solomillo de primera calidad del que aún ascendía un delicado vapor. Todo era perfecto, pero faltaba una persona. El hombre al que había dedicado 5 años de mi juventud, mi marido Darío, no estaba en su sitio. Me había dicho que le había surgido un viaje de negocios repentino a Valencia, un contrato importantísimo que no podía posponer. Con voz llena de arrepentimiento y culpa, me llamó prometiendo que me compensaría en cuanto regresara. Yo le respondí con una sonrisa forzada: «No te preocupes, cariño. Tu trabajo es lo primero. Estaré bien sola». Confiaba en él. Siempre lo había hecho, de manera incondicional. Durante los últimos 5 años, Darío había sido, a mis ojos y a los de todos, el arquetipo del marido ideal. No solo era competente y un caballero, sino también un hombre que amaba a su esposa con devoción. Jamás me había decepcionado, siempre apoyó cada decisión de mi carrera, y fue mi refugio de paz al volver a casa tras un día agotador. Me consideraba la mujer más afortunada del mundo. Levanté ligeramente mi copa de vino, dispuesta a brindar sola para conmemorar este día especial, aunque estuviera incompleto. Justo en ese momento, mi móvil, apoyado sobre la mesa, vibró silenciosamente. Era un mensaje de Gala, mi única y mejor amiga. Pensé que sería una simple felicitación por nuestro aniversario y lo abrí sin más, pero no lo era. El corazón me dio un vuelco. En la pantalla no había texto, sino una fotografía, una imagen nítida, demasiado nítida. El fondo era el lujoso vestíbulo del Gran Palacio Hotel, uno de los lugares más caros de la ciudad. No era Valencia. Y el protagonista de la foto, un hombre de espaldas a la cámara. Pero yo jamás confundiría esa estatura imponente, esa complexión. Llevaba el traje de diseño que yo misma le había ayudado a elegir la semana anterior. Era mi marido, Darío, pero no estaba solo. Su mano, la misma que esa mañana había sostenido la mía mientras me susurraba promesas, rodeaba la cintura de otra mujer. Una mujer joven y hermosa, que vestía un vestido de seda color esmeralda, que recordaba haber visto en una revista de moda. Estaban muy juntos. La cabeza de ella descansaba suavemente sobre su hombro. En la mano de Darío, una tarjeta de acceso a una habitación de hotel, y ella sonreía, una sonrisa de suficiencia, triunfal. Sentí que el mundo a mi alrededor se hacía añicos. El sonido del violín, las risas de la gente, el tintineo de las copas en el restaurante, todo se volvió repentinamente lejano, un murmullo que parecía llegar de otro universo. Ya no podía oír nada, solo el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me costaba respirar. Un dolor agudo, como si alguien me apuñalara en el pecho, me atenazaba. El viaje de negocios a Valencia. El contrato importante. Todo era una mentira descarada. Estaba aquí mismo, en Madrid, a punto de entrar en un hotel de 5 estrellas con otra mujer. Y precisamente en la noche de nuestro 5º aniversario. El dolor me arrolló como un tsunami, barriendo toda mi razón. Lágrimas calientes y amargas comenzaron a brotar sin control. ¿Qué había hecho mal? Durante 5 años me había entregado en cuerpo y alma a este matrimonio. Incluso había renunciado a un ascenso a directora de la sucursal de Lisboa para pasar más tiempo con él, confiando en él ciegamente. ¿Y esta era la recompensa? ¿Una traición tan cruel y humillante? Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil. Intenté respirar hondo, secar las lágrimas que nublaban mi vista. Amplié la foto para ver mejor el rostro de esa mujer. Y entonces, una sensación aún más terrible que el dolor me invadió. La reconocí. La había visto en la portada de una revista económica. Era Ximena, la nuera de doña Isabel Valcárcel, la presidenta del grupo Valcárcel. Sí, esa doña Isabel, conocida como la Dama de Hierro,
famosa por su carácter implacable y por valorar el honor de su familia por encima de todo. Ximena llevaba 2 años casada con el único hijo de la presidenta. Su boda había ocupado las portadas de todos los periódicos. Y ahora estaba aquí, en brazos de mi marido. Una mujer casada con un hombre casado. Esto ya no era un simple adulterio. Era una bomba de relojería que podía destruir el honor de 2 familias. Y en ese preciso instante, un pensamiento frío y audaz cruzó mi mente. El dolor se desvaneció de golpe, reemplazado por una furia glacial y una determinación de acero. Darío, pensé, si querías jugar una partida a lo grande, yo jugaré contigo, pero te aseguro que la perdedora no seré yo. Mis manos ya no temblaban. Mis dedos se movieron con rapidez sobre la pantalla. Gracias a mis contactos profesionales, no fue difícil encontrar el número personal de doña Isabel Valcárcel. Respiré hondo, sintiendo como el pecho se me helaba. Abrí una nueva conversación y tecleé una línea, breve, educada, pero suficiente para provocar un terremoto. Estimada doña Isabel, buenas noches. Mi nombre es Caelia, la esposa de Darío Santos. Disculpe la molestia, pero ¿podría confirmarme si su nuera, la señora Ximena, se encuentra en el Gran Palacio Hotel por motivos de trabajo? Mi marido me comentó que también tenía una reunión importante allí y solo querría asegurarme. Gracias. Releí el mensaje. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Habitación 2109. Era el número que el detective privado que había contratado en secreto me había enviado junto con la foto hacía apenas unos minutos. No necesitaba montar un escándalo ni sorprenderlos en el acto. Para alguien como doña Isabel, una pequeña semilla de duda, una simple chispa, era suficiente para que ella misma se encargara de quemar el bosque entero. Pulsé enviar. El mensaje estaba en camino. Ahora solo tenía que sentarme aquí, terminar mi vino y esperar. Sabía que, conociendo su carácter, doña Isabel no me llamaría para contrastar la información. Iría allí en persona, y desde su residencia hasta el Gran Palacio Hotel se tardaban exactamente 10 minutos. 10 minutos para que comenzara la mejor obra de teatro. 10 minutos para que todo terminara. Queridos oyentes, ¿cómo creen que se desarrollará esta obra? ¿Qué crueles verdades aguardan tras el telón? Si esta historia resuena con ustedes, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el dramático desenlace. Cada suscripción es un gran apoyo que nos impulsa a traerles historias más profundas y significativas. 10 minutos. Solo 10 minutos. Un lapso de tiempo insignificante, pero que para mí se sintió como una eternidad. Permanecía inmóvil en mi silla tapizada de terciopelo rojo, la copa de vino aún en mi mano. La llama vacilante de la vela proyectaba mi sombra en la pared de atrás. Una silueta solitaria y desolada en medio de aquel espacio lujoso y romántico. Ya no lloraba. Parecía que mis lágrimas se habían secado, dejando en su lugar un vacío aterrador. En mi mente solo daban vueltas imágenes del pasado, fragmentos de recuerdos dulces que, hasta hacía unos minutos, atesoraba como si fueran joyas. Ahora, esos recuerdos volvían a mí como una película a cámara lenta, y cada fotograma era una cuchilla que se hundía más profundo en mi corazón ya destrozado. ¿Cómo pude no haberlo visto? ¿Cómo pude amarlo tanto? Durante 5 años, Darío había construido un paraíso perfecto, sin una sola fisura, un paraíso en el que yo creía que viviría para siempre. Todavía recuerdo vívidamente el día que nos conocimos. Fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Yo era una recién graduada, una empleada de marketing novata, torpe y tímida. Él, en cambio, ya era director de ventas en una gran empresa, maduro, elegante, con un encanto irresistible. Se acercó a mí primero y me dijo que mi sonrisa era cautivadora. A pesar de que había muchas mujeres hermosas a nuestro alrededor, esa noche solo habló conmigo. Me habló de sus sueños y ambiciones, de los libros que había leído, de los lugares a los que había viajado. Era inteligente, divertido y profundo. Para mí, que solo conocía el trabajo, él fue el primero en hacerme sentir lo vasto e interesante que era el mundo exterior. Esa noche me acompañó a casa. Antes de despedirnos, no me pidió el número de teléfono. Solo sonrió y dijo, «Espero tener la suerte de volver a encontrarte». Su delicadeza, su falta de prisa, me cautivaron por completo. Y efectivamente encontró la manera de volver a verme. Averiguó dónde trabajaba y me envió un ramo de fresias, mis flores favoritas, sin firmar. Al 7.º día, apareció con un ramo aún más grande y una tarjeta escrita a mano. Tras 7 días de cortejo, ¿me darías una oportunidad? No pude rechazar a un hombre tan romántico y perseverante. Nuestro amor comenzó de forma natural y apasionada. Darío era el novio perfecto. Siempre sabía cómo sorprenderme, a veces con una cena romántica cocinada por él,
otras con un viaje de fin de semana a un lugar que yo había mencionado de pasada. Recordaba todos mis gustos, mi comida favorita, la música que escuchaba, incluso mi manía de morderme las uñas cuando estaba nerviosa. Siempre aparecía cuando más lo necesitaba. Una vez, cometí un error garrafal en el trabajo, y mi jefe me reprendió duramente. Estaba tan desolada que estuve a punto de dejarlo. Fue él quien se quedó a mi lado toda la noche, escuchando mi llanto, ayudándome a analizar el problema y a encontrar una solución. Cariño, me dijo, abrazándome, eres la mujer más fuerte y competente que conozco. Una dificultad así no puede hundirte. Confía en mí, todo saldrá bien. Y así fue. Sus palabras de aliento fueron como una poción mágica que me devolvió la confianza y el valor. El día que me pidió matrimonio, cenábamos en un restaurante con vistas a toda la ciudad. Lo había preparado todo, flores, velas e incluso una pequeña banda que tocaba mi canción favorita. Se arrodilló, me ofreció un deslumbrante anillo de diamantes y dijo, Kaelia, cásate conmigo. No puedo prometerte la vida más rica del mundo, pero sí la más tranquila y feliz. Seré el hombre que siempre te apoye y te proteja. En ese momento, lloré de felicidad. Asentí sin dudarlo un segundo. Creía haber encontrado al hombre de mi vida. Nuestro matrimonio fue incluso más dulce que el noviazgo. Darío no era solo mi marido, sino también mi amigo, mi alma gemela. Compartíamos todo, desde las pequeñas cosas del día a día hasta los grandes planes de futuro. Siempre estaba orgulloso de mí. Cada vez que yo lograba un éxito en el trabajo, él se alegraba más que nadie. Presumía ante todos sus amigos y compañeros de la esposa tan brillante que tenía. Nunca sintió celos ni se sintió intimidado, ni siquiera cuando mi carrera despegó y mi sueldo empezó a superar el suyo. Simplemente decía, con una mujer tan increíble, tendré que esforzarme más para estar a su altura. Fue gracias a su apoyo que yo trabajaba sin descanso. Quería ser su orgullo, crear un hogar estable para que él pudiera desarrollar su propia carrera con tranquilidad. Hace 2 años, cuando me ofrecieron el puesto de directora de la sucursal de Lisboa, una oportunidad soñada para cualquiera en mi campo, dudé mucho. Significaba que tendríamos que mantener una relación a distancia o que él tendría que renunciar a su trabajo para seguirme. Lo hablé con él, y me dijo algo que me conmovió profundamente. Kaelia, tu carrera es importante, pero nuestra familia lo es más. No quiero estar ni un solo día separado de ti, pero tampoco quiero ser un lastre que te impida crecer. Haz lo que creas que es mejor. Sea cual sea tu decisión, siempre estaré a tu lado. Al final, rechacé la oferta. Elegí nuestra familia, elegí estar a su lado cada día. En ese momento no me arrepentí en absoluto. Pensaba que ninguna carrera podía compararse con la felicidad del hogar. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo estúpida que fui. Probablemente, eso era lo que él quería. No quería que yo llegara demasiado lejos, que escapara de su control. Me necesitaba aquí, en Madrid, para seguir interpretando el papel de esposa perfecta en su obra de teatro. Incluso mi suegra, la señora Elvira, era una parte indispensable de esa obra perfecta. Era una profesora jubilada, de apariencia amable y bondadosa. Desde el primer día que entré en su familia, me trató como a una hija. Nunca fue exigente ni se entrometió en nuestra vida privada. Cada vez que Darío y yo teníamos una pequeña discusión, ella siempre mediaba y se ponía de mi parte. Darío, un hombre tiene que saber ceder ante su mujer. Tu esposa trabaja duro todo el día. Tienes que cuidarla cuando llega a casa, le decía a menudo. También solía traernos guisos caseros y me insistía en que debía cuidar mi salud. Yo realmente la quería como a una madre y le profesaba todo mi respeto y amor. Pensaba que era increíblemente afortunada por tener un marido maravilloso y una suegra tan considerada. Una familia perfecta, un amor perfecto. Todo era tan perfecto, que parecía mentira. La copa de vino en mi mano se había enfriado. La dejé sobre la mesa, y el cristal golpeó el mármol con un sonido seco. Clac. Ese sonido me devolvió a la cruel realidad. El paraíso en el que había vivido durante los últimos 5 años no era más que una jaula de oro construida con mentiras. Y yo, como un canario ingenuo, había estado cantando felizmente dentro de ella, sin saber nada. Volví a mirar la foto en el móvil. Vi la sonrisa de Darío, la sonrisa de Ximena. De repente, una náusea me subió por la garganta. Todos esos dulces recuerdos se habían vuelto amargos. Cada promesa, cada gesto de amor, se había convertido en una farsa torpe. Creía que ese paraíso duraría para siempre, sin darme cuenta de que, bajo mis pies, el infierno había empezado a agrietarse hacía mucho, mucho tiempo. Al repasar los últimos 6 meses,
me di cuenta de lo ciega que había estado. Las señales de las grietas, como finas arrugas alrededor de los ojos, habían estado ahí, claras y presentes, pero yo había preferido ignorarlas, justificándome a mí misma con que la vida matrimonial no siempre puede ser un camino de rosas. Me había estado engañando a mí misma. O, para ser más precisa, había permitido que la perfección que Darío había fabricado lo ocultara todo. La primera grieta apareció hace unos 6 meses, con sus cada vez más frecuentes y repentinos viajes de negocios. Darío era director de ventas, y los viajes eran habituales, pero antes siempre me avisaba con una semana, o incluso un mes, de antelación. Hacíamos la maleta juntos. Yo le planchaba cada camisa y le llenaba de recomendaciones. Sin embargo, últimamente sus viajes se habían vuelto más abruptos y secretos. Cariño, mañana tengo que irme urgentemente a las Canarias. Acaba de llegar un socio importante de Estados Unidos. Solía decírmelo a última hora de la tarde, cuando yo ya me preparaba para dormir. Apenas me daba tiempo a plancharle un par de prendas, y sin que yo pudiera hacer más preguntas, a la mañana siguiente se iba antes del amanecer. Esos viajes se repitieron con una frecuencia creciente, a veces a las Canarias, a veces a Valencia, incluso a alguna ciudad de provincia de la que nunca había oído hablar. Decía que la empresa estaba expandiendo su mercado y que tenía que hacer visitas de campo. Y yo le creía. Solo sentía pena por su esfuerzo y me preocupaba por su salud, sin albergar la más mínima sospecha. Luego empezaron las reuniones nocturnas. Antes, por muy ocupado que estuviera, Darío siempre intentaba llegar a casa para cenar conmigo. Pero poco a poco, nuestras cenas juntos se hicieron más raras. Cena tú primero. Esta noche tengo una reunión con la presidenta y llegaré tarde. Mensajes así se convirtieron en la norma. Yo me sentaba sola ante una cena que se enfriaba, consolándome con la idea de que estaba trabajando duro por su carrera, por nuestro futuro. Algunas noches lo esperaba hasta tarde y me quedaba dormida en el sofá. Él volvía oliendo a alcohol y a un perfume desconocido. Explicaba vagamente que había estado atendiendo a clientes y se metía rápidamente en la ducha. Alguna vez le regañé, diciéndole que no bebiera tanto por su salud. Él simplemente sonreía, me abrazaba y decía: «Todo es por nuestra familia». Esas palabras eran como un sedante que calmaba todas mis preocupaciones e inquietudes. De nuevo, me convencía a mí misma de que debía entenderlo, de que debía ser su pilar de apoyo. Los cambios no se detuvieron ahí. Incluso en nuestros momentos más íntimos, sentía una distancia invisible. Sus abrazos ya no eran tan apretados, sus besos se volvieron rápidos y secos. A menudo decía que estaba cansado, que el estrés del trabajo no le dejaba pensar en otra cosa. Yo me preocupaba sinceramente por él. Le buscaba las mejores vitaminas, le cocinaba platos reconstituyentes e incluso me apunté a un curso de masaje para poder relajarlo. Hice todo lo que pude, como esposa, para compartir su carga, pero su respuesta a mi atención fue una evasión cada vez más evidente. Empezó a ponerle una contraseña a su móvil, algo que nunca había hecho. Cuando le pregunté, se limitó a sonreír y decir: «Hay nuevas normas de seguridad en la empresa. La información importante no puede verla nadie más». A menudo salía al balcón para hablar por teléfono, susurrando, y si me veía acercarme, colgaba de inmediato. Esos comportamientos, aunque pequeños, eran como una piedra en mi zapato. No dolían, pero creaban una incomodidad constante. El punto álgido de mis dudas llegó hace unos 2 meses, un sábado por la tarde. Era mi cumpleaños. Darío me había prometido que, aunque tenía una reunión ineludible, volvería pronto para cenar. Yo lo esperaba en casa, ilusionada, con mi mejor vestido y maquillada con esmero, anticipando una velada romántica. Pero dieron las 7, las 8, las 9, y él no volvía. Su teléfono estaba apagado. Empecé a preocuparme, pensando que le podría haber pasado algo. Justo entonces, la señora que nos ayudaba con la limpieza vino a casa. Mientras limpiaba el despacho, tiró sin querer una pila de documentos que había sobre el escritorio de Darío. Al agacharse para recogerlos, un pequeño recibo rosa cayó de entre los papeles. Ella no le dio importancia, pero yo sí lo vi. Lo recogí y sentí que el corazón se me paraba. Era el comprobante de pago de una joyería de lujo. El artículo era un collar de diamantes valorado en casi 200.000 euros. La fecha de pago era del día anterior. Me quedé helada, con el recibo en la mano, temblando. 200.000 euros. No era una cantidad pequeña, y al día siguiente era mi cumpleaños. Seguro que es un regalo sorpresa para mí, pensé. Ha mentido sobre la reunión para ir a recogerlo. Una mezcla de culpa y felicidad me invadió. Lo había juzgado mal. Rápidamente, volví a colocar el recibo en su sitio. No quería estropearle la sorpresa. Me sentí mejor y me senté a esperar,
pero dieron las 10, las 11, la medianoche, y no regresó. Volvió casi a la 1 de la madrugada, completamente borracho. No traía ningún regalo. Entró tambaleándose en el dormitorio, se dejó caer en la cama y se durmió. A la mañana siguiente, al despertar, me abrazó y no paró de pedirme perdón. Dijo que el socio de negocios le había obligado a beber demasiado y que no había podido negarse. Prometió compensármelo con otra cena maravillosa. No mencionó el collar para nada, y yo, por mi cumpleaños, no recibí más que una disculpa tardía. ¿Dónde está el collar? Esa pregunta me rondó la cabeza durante días. Busqué por toda la casa, en su despacho, pero no encontré ni rastro. Me planteé cientos de hipótesis. Quizás lo había devuelto, quizás se lo había regalado a otra persona. No, es imposible. Darío no es así. Intenté desechar esos pensamientos horribles. Quería creerle, pero la semilla de la duda, una vez plantada, germina en silencio, echa raíces en lo más profundo del corazón y espera el momento de convertirse en una hierba venenosa. Viví los 2 meses siguientes en esa agonía. Me volví más callada, más pensativa. Cuando él me preguntaba con preocupación qué me pasaba, no sabía si alegrarme por su interés o ponerme en guardia. Mi cambio, por supuesto, no pasó desapercibido para mi suegra, la señora Elvira. Un fin de semana por la tarde, vino a casa con una olla de guiso, diciendo que era para que recuperara fuerzas. Últimamente tienes muy mala cara, Caelia, me dijo, dejando la olla en la mesa y mirándome con preocupación. ¿Pasa algo malo? Cuéntaselo a mamá. Al ver la sinceridad en sus ojos, sentí que la coraza que había construido se derrumbaba. Estaba agotada de darle vueltas a mis dudas en solitario. Necesitaba desahogarme, pedir consejo a alguien. Y pensé que no había nadie más adecuado que mi suegra. Era la madre de Darío, lo conocía mejor que nadie, y como mujer, entendería mis sentimientos. La invité a sentarse y, con vacilación, le conté la historia del recibo. No expresé mis sospechas directamente. Solo le dije que lo había encontrado por casualidad y que, como mi cumpleaños había pasado sin recibir nada, sentía un poco de curiosidad. Intenté hablar con un tono lo más suave posible, como si fuera una duda sin importancia. Mi suegra me escuchó con paciencia, sin interrumpirme. En su rostro no había sorpresa, solo una profunda reflexión. Cuando terminé, no se apresuró a darme un consejo, simplemente suspiró y me cogió la mano. Hija mía, ¿cuánto has tenido que pasar desde que llegaste a nuestra familia? Sus palabras me sorprendieron y me conmovieron. Era la primera vez que reconocía mi esfuerzo. Sé que Darío es un buen chico y que te quiere, pero los hombres, a veces tienen unas ideas que no podemos entender. Quizás no compró ese collar para dártelo a ti inmediatamente, dijo con voz tranquila y pausada. Piénsalo bien, su trabajo es ser director de ventas. Tiene que tratar con todo tipo de gente. En las grandes relaciones comerciales, no solo se regala una botella de vino o una caja de bombones. A veces, un regalo caro para la esposa de un socio puede traer un contrato que vale cientos de veces más. Es una inversión, una forma de socializar en el mundo de los negocios. Si Darío no te lo dijo, seguramente fue para que no te hicieras ideas raras. Por miedo a que no lo entendieras. Cada una de sus palabras fue como un chorro de agua fría que fue apagando lentamente el fuego de la duda que ardía en mi corazón. Claro, pensé, ¿por qué no se me había ocurrido esa posibilidad? Yo también trabajo en marketing. Sé la importancia de construir relaciones. Un regalo para la esposa de un socio. Suena un poco extraño, pero en el complejo mundo de los negocios, cualquier cosa puede pasar. Su explicación era perfectamente lógica. Resolvía todas mis dudas. Al ver que me había tranquilizado, mi suegra continuó con una voz aún más suave. No estoy defendiendo a mi hijo, pero a mi edad he aprendido a conocer a las personas. Y Darío te quiere de verdad. La forma en que te mira, eso no se puede fingir. Eres una buena esposa, inteligente, guapa, competente. Tendría que estar loco para buscar a otra mujer. No dejes que una tontería como esta estropee vuestro matrimonio por una sospecha. A los hombres no hay nada que les moleste más que su mujer dude de ellos. ¿Entendido? Haz caso a mamá y actúa como si no supieras nada. Ya verás cómo, cuando sea el momento adecuado, él mismo te lo explicará o te traerá un regalo mucho más valioso. Incluso me contó una historia sobre ella y mi suegro. Me dijo que hubo una época en la que él también salía temprano y volvía tarde, y el dinero no estaba claro dónde iba. Ella también sospechó y sufrió, pero al final eligió confiar. Más tarde descubrió que su marido había estado ahorrando en secreto para comprar un terreno y darle una sorpresa. A veces, el silencio y la confianza de una mujer son el arma más poderosa, hija mía, concluyó. Su historia fue como un potente sedante que derribó por completo todas mis defensas.
Me sentí tan avergonzada. Había dudado de un buen marido como Darío y casi arruinó mi feliz matrimonio por mis sospechas. Qué mal había sido. Miré a mi suegra y sentí una gratitud que me nacía del corazón. Mamá, ahora lo entiendo todo. Gracias. Si no fuera por ti, no sé qué habría hecho. Ella sonrió con dulzura y me acarició la cabeza como si fuera una niña. Tonta. Eres mi nuera, si no te cuido a ti, ¿a quién voy a cuidar? Anda, deja de pensar tonterías y prueba una cucharada de este guiso que te he traído. Lleva toda la mañana haciéndose a fuego lento. Come y recupera las fuerzas, vuelve a ser la chica guapa y alegre de siempre. Si Darío te ve así, se pondrá muy triste. Tomé una cucharada del guiso caliente. El sabor de las hierbas aromáticas y el dulzor de las verduras se extendió por mi boca. Sentí que el corazón se me calentaba de nuevo. Todas las dudas, toda la ansiedad, parecían haberse desvanecido. Con una suegra tan considerada y comprensiva, ¿de qué más podía preocuparme? Me prometí a mí misma que nunca más dudaría de Darío, que confiaría en él ciegamente y sería la esposa más amable y comprensiva para que él pudiera centrarse en su carrera con tranquilidad. Fui completamente persuadida por la actuación de la señora Elvira, y apagué yo misma la última llama de cautela que me quedaba. No sabía que aquel dulce consuelo era en realidad un veneno que se infiltraba lentamente en mi mente, cegándome para que la caída, cuando la verdad saliera a la luz, fuera aún más dolorosa. El consuelo de mi suegra fue como un chaparrón de verano que barrió todas las nubes de mi mente. Me sentí ligera y en paz. Me recriminé a mí misma por haber sido tan sensible, por casi poner en peligro mi matrimonio por un simple recibo. Decidí olvidar el asunto y volver a ser la esposa alegre y confiada de antes. Ordené la casa, puse flores frescas y preparé una cena magnífica con todos los platos favoritos de Darío. Quería compensarlo por haber sido tan fría con él los últimos días. Sin embargo, quizás una vez que se alberga una duda, es difícil volver a confiar plenamente. Racionalmente, las palabras de mi suegra me habían convencido, pero en lo más profundo de mi subconsciente, la imagen del recibo y la ausencia de Darío en mi cumpleaños permanecían como pequeñas espinas que me pinchaban de vez en cuando. Esa tarde, cuando Darío llegó a casa, se sorprendió mucho al verme tan radiante y al ver la espléndida cena. ¿Ha pasado algo bueno hoy, cariño?, me preguntó, abrazándome por la espalda con dulzura. Yo me giré con una sonrisa luminosa. Nada, es que he estado un poco distante contigo estos días y quería compensártelo. Cenamos entre risas y charlas, como no lo hacíamos en mucho tiempo. Pero a medida que avanzaba la noche y nos quedamos solos en el dormitorio, la pequeña espina en mi corazón volvió a surgir. Estaba acurrucada en sus brazos, pero no podía dormir. La pregunta sobre el collar daba vueltas en mi cabeza. ¿Debía preguntarle? Mi suegra me había aconsejado guardar silencio, pero si no preguntaba, sentía que nunca estaría tranquila. La curiosidad y el anhelo de saber la verdad finalmente ganaron. Me moví ligeramente y levanté la cabeza para mirarlo. Darío, ¿puedo preguntarte algo? Pero prométeme que no te enfadarás. Él me acarició el pelo y dijo con voz suave. ¿Qué es tan grave? Pregunta, sin más. ¿Cuándo me he enfadado yo contigo? Dudé un momento y luego me armé de valor. El día de mi cumpleaños. Vi por casualidad un recibo de una joyería en tu escritorio. En cuanto terminé la frase, sentí como su cuerpo se tensaba ligeramente. Fue una reacción mínima, pero en el silencio de la noche la percibí con claridad. Sin embargo, ocultó su emoción muy rápidamente. Soltó una risa ahogada, una risa con un toque de nerviosismo. Ah, así que lo viste, con lo bien que lo había escondido. De verdad que a ti no se te escapa una. Su tono era de un reproche juguetón. Entonces, ¿de verdad lo compraste para mí?, pregunté, con una oleada de esperanza. Si no es para ti, ¿para quién iba a ser, tonta?, dijo, pellizcándome la nariz suavemente. Pero, ¿por qué no me lo diste ese día? Él suspiró, poniendo una expresión de tristeza. Quería darte una gran sorpresa. Tenía planeado llevarte a un sitio especial después de una cena romántica y dártelo allí. Pero de repente surgió la reunión. El socio se empeñó en que bebiera con él y acabé perdiendo el norte. Cuando llegué a casa ya estabas dormida, y al día siguiente, al verte tan decaída, me sentí tan culpable que pensé que el regalo ya no tenía sentido. Estaba esperando otra buena ocasión para dártelo, pero te me has adelantado. Has arruinado la sorpresa. Su explicación sonaba increíblemente razonable, cada detalle encajaba. Incluso su rostro reflejaba decepción y arrepentimiento. Empecé a sentir que la culpa era mía. Lo siento, susurré. No debería haber dudado de ti. No pasa nada, está bien, dijo, abrazándome más fuerte. La culpa es mía por no haber estado contigo en tu cumpleaños. Pero tú también me has decepcionado.
¿Por qué no confías en mí? ¿En estos 5 años he hecho algo para que dudes de mí? Su pregunta fue como un puñal que se clavó en mi punto débil. Era verdad. En 5 años nunca me había fallado. Y yo, dudando de él. ¿Qué mala había sido? He sido yo, perdóname, ¿sí? Le dije, frotando mi cabeza contra su pecho con voz mimosa. No volverá a pasar. No estoy enfadado, dijo, con un tono de nuevo alegre. Pero como has arruinado mi sorpresa, ahora tienes que recibir un castigo. Empezó a hacerme cosquillas y no pude parar de reír. La habitación se llenó de nuevo de risas. Toda duda, toda tensión, parecía haberse disipado. Fui completamente engañada por su actuación, por su explicación perfecta. A la mañana siguiente, cuando desperté, Darío ya se había ido a trabajar. Sobre mi almohada había una caja de terciopelo azul oscuro. La abrí con emoción y dentro había un deslumbrante collar de diamantes. Era ese. Junto a él, una nota escrita a mano. Para mi hermosa y desconfiada esposa. Te quiero. Me puse el collar y sonreí feliz. Me sentí como una tonta. Mis imaginaciones casi me cuestan la felicidad. Me prometí a mí misma que sería la última vez. A partir de ahora, nunca más dejaría que estúpidas dudas afectaran nuestro amor. No sabía que ese collar, esa sorpresa, no era más que un atrezo en su obra de teatro. No lo había preparado para regalármelo, sino para hacer frente a la situación en caso de que yo lo descubriera. Lo había previsto todo, había calculado cada paso. Mi interrogatorio, lejos de desenmascararlo, solo había servido para afianzar mi confianza y darle la oportunidad de interpretar aún más a fondo su papel de marido perfecto. Había perdido. Había perdido estrepitosamente en la partida que yo misma había intentado iniciar. Y ese magnífico engaño me dejó completamente desarmada. De modo que cuando la verdad más cruel se reveló más tarde, no me quedaba ninguna fuerza para resistir. Entré por mi propio pie, aún más adentro, en la trampa que él había tejido con esmero, una trampa dulce, pero mortal. Después de mi fallido interrogatorio y de recibir el regalo sorpresa de Darío, deseché por completo todas mis dudas. Nuestra vida volvió a su cauce dulce, e incluso se volvió más apasionada que antes. Darío parecía sentirse culpable por haberse perdido mi cumpleaños. Pasaba más tiempo conmigo, me sacaba a cenar o al cine con frecuencia. Redujo voluntariamente sus compromisos sociales y volvía a casa más temprano. Yo estaba sumergida en la felicidad, creyendo que esta pequeña tormenta había fortalecido nuestro amor. Le presumí a gala de mi marido tan considerado y del brillante collar de diamantes que lucía en mi cuello. Ella solo sonrió, una sonrisa algo forzada, pero en ese momento no me di cuenta. Si tú eres feliz, eso es lo que importa, se limitó a decir. Estaba tan cegada por el amor que no noté nada extraño en la actitud de mi amiga. Había reconstruido la muralla perfecta alrededor de mi matrimonio, sin permitir que ninguna verdad se filtrara. Pero la verdad, por mucho que se oculte, siempre encuentra la forma de salir a la luz, y normalmente, en el momento que menos te lo esperas. Aproximadamente un mes después, mi empresa organizó un gran evento para el lanzamiento de un nuevo producto. Como directora de marketing, yo era la máxima responsable. El evento fue un éxito rotundo, atrayendo la atención de numerosos medios y socios comerciales. Después, celebramos una fiesta en un hotel de lujo. Todos brindábamos alegremente. Mientras charlaba con unos compañeros, oí por casualidad la conversación de una nueva becaria. La joven presumía entusiasmada ante los demás de una influencer de moda a la que admiraba mucho. Esa chica es guapísima, súper competente y tiene un estilazo increíble. Se llama Ximena, ¿la conocéis? Al oír el nombre Jimena, me detuve. Me sonaba de algo. Ah, ¿no es la nuera del grupo Valcárcel?, preguntó otra persona. Sí, esa misma, exclamó la becaria. Se casó el año pasado. Su marido es el heredero de un imperio, guapo y millonario. Vaya vida de ensueño. Yo la sigo en Instagram todos los días. Siempre sube fotos de viajes de lujo y solo usa ropa de marca. Movida por la curiosidad, saqué el móvil y busqué el nombre de Ximena en Instagram. Encontré su perfil personal, con cientos de miles de seguidores. La foto de perfil era la de esa mujer hermosa y altiva que había visto en la portada de la revista. Empecé a curiosear sus publicaciones. Tal como decía la becaria, la vida de Jimena estaba llena de glamour. Viajes por Europa, bolsos de edición limitada, fiestas de lujo. Yo solo miraba, sin ninguna intención oculta. Pero entonces, mi vista se detuvo en una foto publicada hacía unos 2 meses. Era un selfie. Ximena estaba sentada en un restaurante de lujo, con las luces de la ciudad brillando a sus espaldas. Llevaba un atractivo vestido con los hombros al descubierto y el pelo peinado en ondas voluminosas. Su maquillaje era perfecto y sonreía con suficiencia,
pero no fue su belleza lo que me dejó helada. Fue el collar de diamantes que brillaba en su cuello. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. Amplié la foto y miré fijamente el colgante del collar. No había lugar a error. Cada pequeño diamante engastado, cada línea delicada, era exactamente el mismo collar que Darío me había regalado. El mismo que llevaba puesto en ese preciso momento. Inconscientemente, me llevé la mano al cuello, al collar que colgaba de él. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo era posible? ¿Por qué tenía ella un collar idéntico al mío? Con manos temblorosas, pulsé en la fecha de publicación de la foto, 25 de octubre, el día de mi cumpleaños, el día que Darío dijo que tenía una reunión urgente, el día que encontré el recibo. Un mareo me invadió la cabeza. Todas las piezas sueltas encajaron de repente, formando una imagen completa, una imagen cruel e implacable. La noche de mi cumpleaños, Darío no fue a ninguna reunión. Estuvo en ese restaurante de lujo con Ximena. El collar que compró no era para mí. Originalmente era para ella. Su explicación, su actuación arrepentida, todo fue una mentira urdida después de saber que yo había descubierto el recibo. Y el collar que yo llevaba puesto ahora. Probablemente era una réplica idéntica que había comprado a toda prisa para callarme la boca y encubrirlo todo. Sentí que el pecho se me oprimía y la garganta se me secaba. Me levanté rápidamente y corrí al baño. Intenté calmarme echándome agua fría en la cara, pero la imagen del collar en el cuello de Ximena me atormentaba. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era patética. El rostro pálido, los ojos desorbitados por el terror. También llevaba un collar de diamantes, pero ya no era un símbolo de amor. Era como un grillete, la prueba de mi propia estupidez. Solté una carcajada, una risa amarga y desquiciada, así que solo era una sustituta, una pieza de recambio. Me compró el silencio con un regalo falso para poder seguir con su aventura. Me habían engañado por completo. Intenté volver a la fiesta y actuar como si nada, pero mi mente ya no estaba allí. No podía dejar de pensar en Ximena, en Darío y en su relación. ¿Por qué ella? Una mujer que lo tenía todo: fama, dinero, un marido millonario. ¿Por qué necesitaba ser la tercera en discordia? ¿Y Darío? ¿Qué ganaba él con esta relación? Atreverse a tener una aventura con la nuera de alguien tan poderoso como la presidenta Valcárcel. ¿No temía las consecuencias? Miles de preguntas surgieron en mi cabeza, y supe que esta vez no podía seguir callada. No podía seguir engañándome a mí misma. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que saber, costara lo que costara, qué estaba pasando a mis espaldas. La dulce obra de teatro había llegado a su fin, y esta vez yo no sería una espectadora ingenua. Yo misma iba a rasgar ese falso telón de terciopelo. ¿Alguna vez ha aparecido en sus vidas una coincidencia tan sospechosa que les ha helado la sangre? Compartan esta historia con su amiga de más confianza y comprueben juntas que, a veces, la intuición de una mujer nunca se equivoca. La euforia del alcohol y del éxito profesional se disipó rápidamente, dejando solo el amargo sabor de la cruel verdad. Volví a casa como una sonámbula. Este lujoso apartamento, que antes me parecía un nido cálido y acogedor, ahora se me antojaba un gigantesco escenario, donde todo era un decorado falso. Darío aún no había vuelto, y yo no tenía ganas de esperarlo. Fui directa al dormitorio, me quité el collar y lo arrojé a un rincón del joyero. No quería volver a verlo. Cada vez que lo miraba, sentía una profunda humillación. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. El sueño me había abandonado por completo. En mi cabeza solo daban vueltas las imágenes de Darío y Ximena, los collares idénticos y la figura de mi suegra. La señora Elvira, con su sonrisa amable y sus palabras de consuelo. Mamá ha aprendido a conocer a las personas. Darío te quiere de verdad. Sus palabras resonaban en mis oídos. ¿Querer de verdad? ¿Un hombre que quiere de verdad a su esposa le compra el mismo regalo a otra mujer? ¿Un hombre que quiere de verdad a su esposa miente con tanta maestría? ¿O acaso mi suegra también mentía? Un pensamiento terrible cruzó mi mente. No, es imposible. Es la madre de Darío, pero siempre ha sido buena conmigo, siempre me ha defendido. No tiene motivos para engañarme. Seguramente ella tampoco sabe nada, y está siendo engañada por Darío igual que yo. Intenté aferrarme a ese pensamiento como un náufrago se aferra a un trozo de madera podrida. Quería creer que no estaba completamente sola en esta lucha. No quería creer que todas las personas a las que había amado y en las que había confiado me habían dado la espalda. Pero la verdad a menudo es más cruel de lo que podemos imaginar. Y llegó 2 días después de esa fatídica noche, un lunes por la tarde. Ese día, pedí la tarde libre en el trabajo,
con la excusa de que no me encontraba bien. Quería estar sola en la tranquilidad de mi casa para ordenar mis pensamientos confusos. Sobre las 3 de la tarde, mientras estaba sentada en el balcón intentando leer sin poder concentrarme, sonó el timbre. Miré la pantalla del videoportero. Era mi suegra. Había venido sin avisar. Un torbellino de emociones me invadió. Por un lado, quería verla, desahogarme y pedirle consejo. Por otro, temía enfrentarme a ella. Temía que si le contaba la verdad sobre el segundo collar, no me creyera. O peor, que volviera a proteger a su hijo. Respiré hondo y fingiendo normalidad abrí la puerta. Mamá, qué sorpresa. ¿Por qué no me has llamado? Venía del médico y he pensado en pasar a verte, dijo sonriendo, con una bolsa de naranjas en la mano. Darío me ha dicho que no te encontrabas bien. ¿Estás enferma? ¿No deberías ir al hospital? Su preocupación me reconfortó un poco. Quizás estoy siendo demasiado paranoica, pensé. No es nada, mamá. Solo estoy un poco cansada por el trabajo. Pasa, por favor. La invité a entrar y le preparé una taza de té caliente. Nos sentamos en el salón y charlamos un rato. Me preguntó por el trabajo, por la salud de mis padres. Seguía siendo la suegra atenta y considerada de siempre. Estuve a punto de contarle lo de Jimena, pero me contuve. No quería preocuparla ni destruir la imagen de hijo perfecto que tenía de él. Justo en ese momento sonó el teléfono de la señora Elvira. Miró la pantalla y me sonrió. Debe de ser Darío. Me llamará preocupado por ti. Cogió el teléfono y dijo con voz cariñosa: Hola, hijo. Soy mamá. Tras intercambiar unas palabras, de repente se levantó y se dirigió al balcón. Supuse que era para no molestarme. Voy a hablar un momento fuera, que hay más tranquilidad, dijo. La puerta de cristal del balcón no quedó bien cerrada, sino ligeramente entornada. Yo estaba sentada en el salón, pero podía oír vagamente su conversación. Al principio no tenía intención de escuchar, pero unas pocas de sus palabras captaron mi atención. Creo que la niña vuelve a sospechar algo. Sí, lleva unos días con mala cara. No te preocupes, mamá puede con esto. Tú céntrate en lo tuyo. Sí, con Ximena tienes que tener un poco más de cuidado, que esa familia no es cualquiera. Ten cuidado de que no os saquen ninguna foto. Sí, ya lo sé. Ya hablaré con ella para tranquilizarla. Kaelia confía ciegamente en mí. Se cree todo lo que le digo. Bueno, te dejo. Estoy en su casa, y si hablo mucho tiempo, volverá a sospechar. Cada una de sus palabras fue como un martillazo en mi cabeza. Me zumbaban los oídos y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Me quedé inmóvil en el sofá, incapaz de creer lo que acababa de oír. Kaelia confía ciegamente en mí. Se cree todo lo que le digo. Así que era eso. Su preocupación, su consuelo. Todo había sido una actuación, una farsa para tranquilizarme y encubrir los pecados de su hijo. No solo sabía de la infidelidad de Darío, sino que era su cómplice, su principal ayuda para ocultarlo. Este golpe fue 1000 veces más fuerte y doloroso que descubrir que Darío tenía otra mujer. La persona a la que respetaba como a una madre, en la que había confiado con todo mi corazón, era quien me estaba apuñalando por la espalda. Una náusea me subió por la garganta. Todo en lo que había creído, el amor, la familia, era una mentira. Había estado viviendo en medio de una familia de estafadores profesionales. Juntos, habían tejido una red perfecta, y yo, la presa estúpida, había entrado en ella por mi propio pie. Mi suegra terminó la llamada y volvió a entrar con una sonrisa amable. Darío está muy preocupado por ti. Me ha dicho que me quede a cenar contigo para hacerte compañía. Su voz seguía siendo tan dulce como siempre, como si no hubiera pasado nada. Levanté la cabeza y la miré. En mis ojos ya no había respeto ni cariño, solo una frialdad aterradora. Sin decir una palabra me levanté en silencio y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas, Kaelia?, preguntó, un poco sorprendida. Voy a salir un momento, respondí con voz seca. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más. No podía respirar el mismo aire que esa mujer hipócrita. Tenía que irme, ir a buscarme a mí misma, y prepararme para la guerra. Una guerra que no estaba dispuesta a perder. Salí corriendo del apartamento como una fugitiva. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar de allí, de ese espacio asfixiante lleno de mentiras y traición. Conduje sin rumbo por las concurridas calles de Madrid. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, sino de rabia y resentimiento. Me habían engañado. Madre e hijo me habían engañado. Me habían tratado como a una tonta, como a una marioneta que podían manipular a su antojo. Su actuación había sido tan perfecta, tan elaborada. Habían utilizado mi amor y mi confianza para convertirme en una herramienta para sus sucios propósitos. Yo,
que me creía fuerte e inteligente, había sido una niña ingenua ante su astucia. Aparqué en una cafetería de una calle cualquiera y me senté sola en una mesa del rincón. Necesitaba calmarme, necesitaba pensar. Llorar y sufrir ahora no iba a solucionar nada. Ya había llorado suficiente. Era hora de actuar. Mi error había sido intentar guardar silencio, intentar creer ciegamente. Mi error había sido pensar que podía enfrentarme sola a la verdad. Ahora me daba cuenta de que no podía estar sola en esta guerra. No me enfrentaba solo a un marido infiel, sino a toda una familia de estafadores. Estaban compinchados, tenían un plan, y no dudarían en usar cualquier medio para proteger sus intereses. Necesitaba aliados, necesitaba una preparación exhaustiva. Tenía que pasar de ser la presa a ser la cazadora. La primera persona en la que pensé fue mi mejor amiga Gala. Fue ella quien me envió esa fatídica foto. Quizás sabía algo desde hacía tiempo, pero no se había atrevido a decírmelo directamente. Marqué su número. Al otro lado, descolgó casi al instante, como si hubiera estado esperando mi llamada. Kaelia, ¿estás bien? Su voz estaba llena de preocupación. No, Gala, no estoy nada bien, le dije, rompiendo a llorar. ¿Puedes venir a buscarme? Te necesito. 30 minutos después, Gala llegó. Al ver mi estado lamentable, no dijo nada, solo me dio un fuerte abrazo. Su abrazo fue cálido y reconfortante, como un ancla en mi tormenta. Le conté todo, desde el collar hasta el consuelo de mi suegra y la llamada telefónica que acababa de escuchar. Gala escuchó pacientemente, con la rabia y el resentimiento creciendo en sus ojos. Lo sospechaba desde hacía tiempo. Kaelia, dijo Gala cuando terminé. Ese Darío tuyo no es tan simple como parece. Los he visto juntos a él y a esa Jimena varias veces, en lugares muy discretos. Quería decírtelo, pero tenía miedo de que no me creyeras, de destrozar tu familia. He tenido a un detective siguiéndole durante una semana. La foto del otro día es solo la punta del iceberg. Gala sacó su móvil y me enseñó otras fotos. Darío y Ximena entrando de la mano en un hotel, besándose y abrazándose en el coche. Cada foto era una puñalada más en mi corazón. Y tu suegra, continuó Gala. También me parecía extraña, una suegra demasiado buena, demasiado considerada para ser real. Sospechaba que estaba actuando, y ahora todo encaja. Son un equipo. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, con voz impotente. Divorciarte. Por supuesto que tienes que divorciarte, dijo Gala con firmeza. Pero no un divorcio cualquiera. No puedes irte con las manos vacías después de 5 años de sacrificio. Tienen que pagar por ello. Por las mentiras, por la traición y por tus lágrimas. Pero, ¿cómo? No tengo más pruebas que estas fotos. ¿Qué no tienes?, se burló Gala. ¿Has olvidado quién eres? Eres una directora de marketing. Tienes cerebro, tienes contactos. Y lo más importante, me tienes a mí. Gala me apretó la mano, infundiéndome fuerzas. Escúchame bien, Kaelia. A partir de ahora, tienes que convertir el dolor en razón. Tienes que ser más fría y calculadora que ellos. No dejes que se den cuenta de que lo sabes todo. Sigue interpretando el papel de esposa ingenua y herida. Cuanto más lamentable parezcas, mejor. ¿Por qué? No lo entendía. Para que bajen la guardia, explicó Gala. Mientras tanto, nosotras reuniremos pruebas en secreto. Pruebas de la infidelidad de Darío, pruebas de la complicidad de tu suegra. Y quizás, incluso pruebas financieras. No me creo que un tipo como Darío sea completamente limpio en sus negocios. Lo vamos a destapar todo. Y cuando tengamos suficientes pruebas en la mano, daremos un golpe mortal, sin que les dé tiempo a reaccionar. El plan de Gala sonaba audaz, pero muy sensato. Era verdad. No podía seguir actuando como una tonta. Necesitaba un plan, una estrategia clara. En esta guerra, no solo quería el divorcio, quería justicia. Pero necesito un buen abogado, dije. No te preocupes, sonrió Gala. Tengo un primo, el abogado Ferrer, que es un especialista en divorcios complicados. Es muy bueno y muy discreto. Mañana mismo te concertaré una cita con él. Gala me miró fijamente a los ojos y dijo: Lo que tienes que hacer ahora es secarte las lágrimas, volver a casa y empezar la mejor actuación de tu vida. Y tienes que actuar muy bien, Kaelia, hasta que el telón de esta obra caiga, pero a mi manera. Las palabras de Gala fueron como un faro que iluminó el oscuro camino que tenía por delante. Ya no me sentía impotente ni sola, tenía una amiga a mi lado y un plan claro. El dolor seguía ardiendo en mi pecho, pero ya no me consumía. Se había convertido en una llama de rabia y determinación. Iba a actuar. Iba a interpretar a la perfección mi papel de esposa engañada hasta el final, e iba a esperar el día en que yo misma pudiera escribir el final de esta trágica obra de teatro. Cuando volví a casa, era otra persona. Todavía tenía una expresión triste,
los ojos todavía enrojecidos, pero en mi interior, la Caelia débil y enamoradiza había muerto. En su lugar, había nacido una Caelia fría, calculadora y decidida. Mi suegra, al verme regresar, corrió hacia mí, interpretando a la perfección su papel de madre preocupada. Caelia, ¿dónde has estado? No contestabas al teléfono. Qué preocupada me tenías. ¿Te pasa algo malo? Tienes una cara terrible. Me apoyé en su hombro y fingí sollozar. Mamá, no sé qué hacer. Estoy tan agobiada. Empecé mi actuación. Le lloré sobre el estrés del trabajo, sobre la soledad que sentía cuando Darío se iba de viaje tan a menudo. Me hice parecer débil, vulnerable, necesitada de apoyo. Mi suegra, como era de esperar, se tragó mi actuación por completo. Me abrazó y me consoló. Ya, no llores más, pequeña. Mamá está aquí. Todo se arreglará. Hablaré con Darío para que pase más tiempo contigo. Esa noche, cuando Darío volvió, la señora Elvira lo llevó a una habitación y hablaron un buen rato. No sé de qué hablaron, pero después, la actitud de Darío cambió por completo. Se volvió más cariñoso, más atento. Canceló todas sus cenas y se quedó en casa conmigo. Incluso me propuso, ¿y si nos vamos de viaje este fin de semana, cariño? Hace mucho que no pasamos tiempo a solas. Todo iba según mi plan y el de Gala. Cuanto más atención y cariño me mostraban, más bajaban la guardia. Creían que yo seguía siendo el corderito dócil y fácil de engañar con palabras bonitas. No sabían que ese cordero se había quitado la piel y estaba afilando sus cuernos en silencio. Mientras ellos se sumergían en su actuación, Gala y yo pasamos a la acción. Al día siguiente, me reuní con el abogado Ferrer. Era un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante. Después de escuchar toda mi historia, no me dio palabras de consuelo. Solo me preguntó una cosa: ¿qué quiere conseguir con este divorcio? Justicia, respondí con firmeza. Quiero que él se vaya con las manos vacías y que todo el mundo conozca la verdadera cara de él y de su madre. Entendido, asintió el abogado Ferrer. Entonces, tenemos que reunir pruebas. Muchas pruebas. No solo de la infidelidad, sino también financieras. ¿Sospecha de algo en los negocios de su marido? Le conté los comportamientos extraños de Darío, sus llamadas secretas y su sospechoso conocimiento de asuntos financieros. El abogado asintió. Es muy probable que no solo le haya engañado en el plano sentimental, sino también en el económico. Empezaremos por ahí. Bajo la dirección del abogado, comencé mi propia investigación. Aproveché la renovada confianza que Darío intentaba construir para preguntarle sutilmente sobre su trabajo. Fingí interés en sus proyectos y le pedí que me explicara sobre contratos y socios. Cuando él no estaba, copiaba en secreto todos los documentos importantes de su ordenador. Cuanto más profundizaba, más cosas sospechosas encontraba. Contratos con cláusulas ambiguas, socios de los que apenas había información en Internet, parecía haber un flujo de fondos ilícito. Mientras tanto, Gala no descansaba. Combinando sus contactos con la información del detective, investigó a Ximena y lo que descubrió nos dejó realmente atónitas. La nuera del grupo Valcárcel, Ximena, era en realidad solo una pieza en un juego mucho más grande. Su matrimonio con el heredero del imperio era un mero matrimonio de conveniencia por negocios. Su marido era un playboy disoluto que no le prestaba la más mínima atención. La aventura de Ximena con Darío no era solo por sentimientos, sino que tenía otro propósito. Darío le había prometido ayudarla a desviar parte de la fortuna de su familia política, a través de proyectos de inversión fantasma. Eran un par de estafadores que se utilizaban mutuamente para su propio beneficio, y yo, y el marido de Ximena, éramos solo las víctimas, los escudos para cubrir su conspiración. Esta verdad me enfureció, pero al mismo tiempo me dejó perpleja. No era la única víctima en esta obra. Decidí jugar una carta más audaz. Tenía que hacer que Darío y Ximena se delataran ellos mismos. Le dije a Darío que la semana siguiente tenía que irme de viaje de negocios a Lisboa durante una semana. Era la oportunidad perfecta que yo misma había creado. Estaba segura de que, en cuanto me fuera, no dejaría pasar la oportunidad de estar con su amante. ¿Vas sola?, preguntó Darío, ocultando el brillo de alegría en sus ojos. No, con unos compañeros. Cuídate mucho mientras estoy fuera, le dije, sonriendo y representando a la perfección mi papel de esposa considerada. No te preocupes, buen viaje. Yo cuidaré bien de la casa. Me abrazó. Un abrazo lleno de hipocresía. El día que supuestamente partía hacia Lisboa, no fui al aeropuerto. Me registré en un hotel cerca de casa, en una habitación con buenas vistas. Gala y el equipo de detectives estaban listos. Tal como esperaba, apenas unas horas después de mi partida, el coche de Darío se detuvo frente a la entrada principal del Gran Palacio Hotel.
Él y Ximena, una vez más, entraron de la mano. Pero esta vez, no sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo meticulosamente grabado por docenas de cámaras ocultas. La red estaba tendida, y la presa había entrado en ella por su propio pie. Sentada en la habitación del hotel, viendo las imágenes que se transmitían en tiempo real a mi ordenador, me sentía extrañamente tranquila. Mi obra de teatro estaba a punto de terminar. Y esta vez, yo no solo era la actriz, sino también la directora, la que decidiría el destino de todos los personajes de esta farsa. Si esperan con ansias el emocionante contraataque de nuestra protagonista, suscríbanse al canal ahora mismo. El viaje para recuperar la justicia no ha hecho más que empezar, y las partes más emocionantes aún están por llegar. No se pierdan ni un momento. La habitación del hotel en la que me alojaba se convirtió en un instante en un pequeño centro de mando. En la gran pantalla del portátil, las imágenes de las cámaras ocultas se transmitían sin cesar, con una nitidez asombrosa. Podía ver a Darío y a Ximena sentados en el lujoso restaurante del hotel, riendo, charlando y brindando con vino. Vi a Darío, galante, retirarle la silla a Ximena. Vi cómo la miraba con ojos llenos de adoración. Estas escenas, un mes atrás, me habrían matado de dolor, pero ahora solo servían para profundizar el desprecio que sentía. A mi lado, Gala observaba atentamente otra pantalla que mostraba los datos del dispositivo de rastreo que el detective había colocado en el coche de Darío. Tomaba nota constantemente de lugares y horas. No solo han ido al hotel, Kaelia, dijo Gala, sin apartar la vista de la pantalla. Antes, Darío recogió a Ximena y fueron a un bufete de abogados en el barrio de Salamanca. Estuvieron allí más de una hora. ¿Un bufete de abogados? ¿Qué hacían allí? Un mal presentimiento me recorrió. He mandado a alguien a investigar, continuó Gala. Es un bufete especializado en fusiones y adquisiciones de empresas. No creo que esto sea solo una cita romántica. Seguro que están tramando algún gran negocio. ¿Un negocio? Recordé lo que Gala había investigado sobre Ximena. Darío le había prometido ayudarla a desviar la fortuna de su familia política. ¿Sería que mi viaje de negocios era la oportunidad para poner en marcha su plan? Pensaban que, estando yo en Lisboa, no me enteraría de nada. Estaban ejecutando su conspiración a plena luz del día. Su audacia me enfurecía, pero al mismo tiempo, me sentía afortunada. Cuanto más abiertamente se movieran, más rastros dejarían. Sigue vigilando, le dije a Gala con voz fría. Grábalo todo, sin perder detalle. Esa noche, Darío y Ximena se quedaron en el hotel. Sus gestos íntimos en el ascensor, en el pasillo, todo quedó registrado. Gala y yo pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar y hacer copias de seguridad de los datos. Viendo al que una vez fue mi marido haciendo el amor con otra mujer, mi corazón ya no dolía. Solo quedaba un vacío, una insensibilidad. Se había convertido en un completo desconocido. A la mañana siguiente, salieron del hotel con un aspecto muy feliz y satisfecho. Darío dejó a Ximena en su lujoso apartamento y luego se dirigió a su oficina. Parecía que todo había terminado. ¿Con esto no es suficiente?, me preguntó Gala. Parecía agotada. No, todavía no, negué con la cabeza. Las pruebas de la infidelidad son solo una parte. Quiero más. Quiero saber qué trama financiera están urdiendo. Ese será el golpe de gracia. Sabía que los contratos ambiguos que había copiado no eran suficientes para culpar a Darío. Necesitaba pruebas más claras, pruebas irrefutables. Y decidí que yo misma iba a conseguir esas pruebas. Le conté mi plan a Gala. Al escucharlo abrió los ojos como platos. Kaelia, ¿estás loca? Es demasiado arriesgado. ¿Y si te pillan? No hay otra manera, Gala, le dije con firmeza. Es mi única oportunidad. Tengo que hacerlo. Mi plan era simple, pero extremadamente peligroso. Esa noche, me colaría en el despacho de Darío en la empresa e instalaría un dispositivo de escucha en miniatura. Conocía el código de acceso al edificio. Sabía dónde estaban las cámaras de seguridad. Había estado en su despacho cientos de veces. Conocía cada rincón. Esa noche me vestí de negro, con gorra y mascarilla. Parecía una ladrona. Gala vigilaba desde el coche, manteniéndonos en contacto a través de un auricular diminuto. Mi corazón latía con fuerza al entrar en el edificio de oficinas vacío. Por suerte, todo fue según lo previsto. Desactivé las cámaras del pasillo y me deslicé en el despacho de Darío. El despacho estaba oscuro como boca de lobo. Solo se filtraba la luz de los edificios de enfrente. El olor de su colonia aún flotaba débilmente en el aire, un aroma que una vez me encantó, pero que ahora solo me provocaba náuseas. Fui rápidamente a su escritorio y coloqué el dispositivo de escucha en un lugar discreto debajo de la mesa. Justo cuando me disponía a irme,
Vi una carpeta de documentos sobre la mesa. Seguramente se le había olvidado guardarla en el archivador. La curiosidad me pudo. Encendí la linterna del móvil para ver. Las palabras en la portada de la carpeta me dejaron helada. Propuesta de transferencia de acciones. Proyecto de inversión inmobiliaria Grupo Valcárcel. Grupo Valcárcel, el grupo de la familia política de Ximena. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro había un plan elaborado y complejo para transferir una parte significativa de las acciones de la empresa del marido de Ximena a una nueva empresa propiedad de Darío y Ximena, a través de la creación de filiales y complejas operaciones de compraventa. Era esto. Esta era su conspiración. Se estaban preparando para desviar los activos del grupo Valcárcel. Y, según el calendario del plan, todo se estaba acelerando para que coincidiera con mi viaje de negocios. Rápidamente fotografié con el móvil todas las páginas importantes del documento. Justo en ese momento, oí pasos en el pasillo. El corazón me iba a estallar. Gala también me gritó por el auricular. «¡Alguien viene! ¡Escóndete rápido!». Apagué la linterna a toda prisa y me escondí detrás de un gran archivador. La puerta del despacho se abrió, y la luz del pasillo inundó la habitación. Vi la silueta de un hombre. Era Darío. ¿Por qué había vuelto a la oficina a estas horas? Contuve la respiración inmóvil. Entró y encendió la luz. Parecía que buscaba algo. Se dirigió directamente al escritorio y cogió la carpeta que yo acababa de ver. Grité para mis adentros. Se acabó. Se dará cuenta de que la carpeta se ha movido. Pero no. Solo le echó un vistazo y la metió en su maletín. Seguramente había vuelto a por ella. Apagó la luz y salió del despacho. Esperé a que sus pasos se alejaran para poder soltar el aire. Había estado a punto de ser descubierta. Con el cuerpo temblando salí del edificio y volví al coche donde me esperaba Gala. Me abrazó con fuerza. «Casi me matas del susto. He conseguido algo más importante que el micrófono. Gala», le dije, con la voz todavía temblorosa. Le enseñé las fotos que acababa de hacer. La cara de Gala cambió al ver el plan. Dios mío, esta gente iba por todas. Esto ya no es un asunto de infidelidad. Es un fraude organizado y malversación de activos. Con estas pruebas, Darío no solo se divorciará con las manos vacías, sino que se pudrirá en la cárcel. Miré la pantalla del móvil, su plan elaborado y cruel. No esperaba que en la red que yo había tendido cayera un pez tan gordo. Ahora no solo tenía las pruebas para acabar con mi matrimonio, sino una bomba que podía destruir por completo la carrera y el futuro de Darío y Ximena. Sonreí. Una sonrisa fría. En esta partida de ajedrez, tenía la victoria asegurada. Tras una semana de mi viaje de negocios a Lisboa, regresé. Darío me recibió en el aeropuerto con un ramo de mis flores favoritas, lirios blancos. Me abrazó con fuerza, interpretando a la perfección el papel del marido que ha echado de menos a su esposa. «Por fin has vuelto, te he echado de menos». Al ver su sonrisa y su mirada cariñosa, solo sentí un asco infinito. Yo le correspondí con una sonrisa que había ensayado 1000 veces frente al espejo. «Yo también te he echado de menos». Nuestra obra de teatro continuó, pero esta vez yo sabía que el final estaba cerca. Fingí estar agotada por el viaje y dije que necesitaba unos días para descansar. Durante ese tiempo, el abogado Ferrer y yo ultimamos todos los detalles. Las fotos, las grabaciones de audio y el plan de malversación de activos del grupo Valcárcel. Todas las pruebas que había reunido se organizaron en un dossier impecable. Con estas pruebas, me dijo el abogado, no solo ganaremos el divorcio, sino que también podremos presentar una querella criminal. No tendrá escapatoria. Sabía que había llegado el momento de bajar el telón, pero no quería un final cualquiera. Quería una obra memorable, con todos los actores principales presentes. Y elegí el escenario para mi acto final. La noche en la que todo había comenzado, la noche de nuestro 5º aniversario. Estoy sentada en el restaurante La Rosa Eterna. Han pasado 10 minutos desde que envié el mensaje a doña Isabel Valcárcel. Los 10 minutos más largos de mi vida. Ya he hecho mi parte. Ahora solo soy una espectadora, esperando a ver cómo se desarrolla la obra que yo misma he dirigido. Hago una seña al camarero para pedir la cuenta. Ya no tengo ganas de seguir sentada aquí. Quiero ir a un lugar más cercano, un lugar desde donde pueda presenciar la tormenta que se avecina. Conduzco hasta una pequeña cafetería frente a El Gran Palacio Hotel. Elijo una mesa en el balcón del 2º piso. Desde aquí, tengo una vista panorámica de todo el vestíbulo del hotel. Pido un té de jengibre caliente para calentar mis manos heladas. El corazón me late con fuerza. Siento nervios e incluso un poco de miedo. ¿Y si doña Isabel no viene? ¿Y si mi plan fracasa? Pero entonces, lo veo. Un familiar Rolls Royce negro se desliza lentamente hasta la entrada del hotel.
La puerta se abre y de él desciende una mujer con un traje de terciopelo rojo oscuro, que emana poder y elegancia. Es doña Isabel Valcárcel. No viene sola. Tras ella, la siguen dos hombres de traje negro, sus guardaespaldas. Y llega otro coche. De él bajan un hombre de mediana edad de rostro amable y una mujer de apariencia dulce. Los reconozco. Son los señores Ibáñez, los padres de Ximena, y con ellos nada menos que el marido de Ximena, el único hijo de la presidenta Valcárcel, Álvaro. Parece desconcertado y confuso. Doña Isabel no ha venido sola. Ha traído a sus consuegros. Quería pillarlos infraganti. Quería que todos presenciaran este infierno. Un método muy propio de la dama de hierro. Tomo un sorbo de té, con una ligera sonrisa en los labios. La obra se ha vuelto más interesante de lo que imaginaba. Veo a doña Isabel decirle algo a un empleado del vestíbulo, y todo el grupo se dirige directamente a los ascensores. Han conseguido el número de la habitación, la 2109. Mi corazón empieza a latir más rápido. Ya falta poco. La bomba está a punto de estallar. Ya no puedo quedarme sentada. Pago rápidamente, bajo y busco un lugar discreto en el vestíbulo del hotel, desde donde pueda oír y ver todo. Quiero presenciar su caída con mis propios ojos. Me escondo detrás de una gran columna, conteniendo la respiración y esperando. Unos 5 minutos después, oigo un alboroto procedente de los ascensores. El grupo de doña Isabel ha bajado, y todos tienen una expresión asesina. Se dirigen directamente al final del pasillo, donde está la habitación 2109. Doña Isabel no llama a la puerta. Hace una seña a uno de sus guardaespaldas. Él abre la cerradura con una llave maestra. La puerta se abre de par en par, y estalla el grito agudo de Ximena, seguido del bramido furioso de doña Isabel. «Zorra, ¿cómo te atreves a manchar el nombre de nuestra familia?» Se oye un sonido seco plas, probablemente una bofetada. Luego, el sonido de muebles rompiéndose, los sollozos y súplicas de Ximena, los rugidos de su marido. «Darío, desgraciado, ¿cómo te atreves a seducir a mi mujer?» Todo se convierte en un caos. Los huéspedes de las habitaciones contiguas abren ligeramente las puertas para curiosear. Varios agentes de seguridad del hotel acuden a toda prisa, pero al ver la presencia de doña Isabel, nadie se atreve a intervenir. Yo observo en silencio desde la distancia. No siento satisfacción, solo un extraño vacío. Este es el final que se merecen, simplemente el final que se merecen. Pero al ver todo ese caos, de repente me siento cansada. Me doy la vuelta para irme, pero entonces oigo la voz de Darío, una voz llena de miedo y cobardía. «No es culpa mía, ha sido ella. Ella me ha seducido. Yo soy la víctima». Esa frase enciende la última llama que quedaba en mí. ¿La víctima? ¿Se atreve a llamarse a sí mismo la víctima? No, no puedo irme. Esta obra no puede terminar sin que mi personaje entre en escena. Respiro hondo, salgo de mi escondite y camino con paso firme hacia la habitación 2109, donde las puertas del infierno se han abierto. Camino por el pasillo alfombrado de rojo del hotel. Cada paso es firme y decidido. El sonido de mis tacones contra el suelo, clac, clac, resuena como el martillo del destino golpeando la puerta de su infierno. Todas las miradas están puestas en la habitación 2109, de donde no cesan de salir gritos, insultos y llantos. Nadie se percata de mi llegada. Atravieso la multitud de curiosos, paso junto a los desconcertados guardias de seguridad y camino con calma. Me detengo en el umbral, justo donde toda la tragedia se está desarrollando en su forma más cruda. La escena en el interior es aún más caótica de lo que había imaginado. Ximena, la mujer altiva que había visto en Instagram, tiene ahora el pelo revuelto, su caro vestido de seda arrugado, y en una de sus mejillas, la marca roja de 5 dedos. Está arrodillada a los pies de doña Isabel, llorando y suplicando. «Mamá, mamá, perdóname, me he equivocado, sé que me he equivocado». Doña Isabel está de pie como una estatua de hielo, sin ninguna emoción en el rostro, pero sus ojos arden con una furia helada. Los padres de Ximena están en un rincón, con la cara pálida, sin atreverse a levantar la cabeza por la vergüenza. Álvaro, el marido de Ximena, tiene a Darío agarrado por el cuello de la camisa, empujándolo contra la pared. Su cara está roja de ira. «Hijo de puta. Y yo que confiaba en ti, que te trataba como a un hermano, ¿te atreves a apuñalarme por la espalda?» Y mi perfecto marido, Darío, se ve realmente patético. Su elegante traje está arrugado, la corbata torcida, y su cara está blanca de terror. No se atreve a resistirse, solo balbucea. «Álvaro, es un malentendido. De verdad me ha seducido ella. Yo soy la víctima». Su cobarde frase resuena de nuevo, clara y descarada. Y es entonces cuando abro la boca. Mi voz no es alta,
pero es lo suficientemente clara como para acallar todo el caos de la habitación. ¿La víctima? Darío, ¿estás seguro de que tú eres la víctima? Todos en la habitación se giran hacia mí al unísono. Mi repentina aparición los ha dejado a todos atónitos. Darío, al verme, abre los ojos como platos. El terror en ellos es mucho mayor que cuando Álvaro lo tenía agarrado por el cuello. Nunca habría imaginado que yo estaría aquí. Caelia, ¿tú qué haces aquí? Tartamudea. Doña Isabel también me mira. Sus agudos ojos se entrecierran, estudiándome. Seguramente se pregunta quién soy y por qué he aparecido en este momento. Quién soy yo no es lo importante, digo, mirando fijamente a doña Isabel, y luego de nuevo a Darío. Lo importante es que no creo que Darío sea la víctima. Una víctima no tendría tiempo para urdir un plan meticuloso para desviar el patrimonio de dos familias. Mis palabras son como una segunda bomba que estalla en medio de la habitación. ¿De qué hablas? Pregunta Álvaro, soltando el cuello de Darío y girándose hacia mí. ¿Un plan para desviar el patrimonio? Exactamente, respondo con calma. Entro en la habitación y me dirijo a una pequeña mesa donde está tirado el maletín de Darío. Lo abro y saco una carpeta, la misma que había fotografiado en su despacho. La pongo sobre la mesa, a la vista de todos. Este es un plan detallado para desviar los activos del grupo Valcárcel a través de la creación de empresas fantasma y transacciones complejas. El objetivo final era transferir una parte significativa de los activos a una nueva empresa a nombre de Darío y de la aquí presente, Ximena. Álvaro coge la carpeta y empieza a hojearla, página por página. Cuanto más lee, más se ensombrece su rostro. Los padres de Ximena también se acercan a mirar. No son tontos. Con solo ver ese plan tan detallado, lo entienden todo al instante. Dios mío. Así que este era su verdadero propósito, exclama la madre de Ximena, horrorizada. Se gira para mirar a su hija. En sus ojos ya no hay ira, sino una profunda decepción. Darío y Ximena se quedan helados. Nunca imaginaron que su plan más secreto sería revelado de una forma tan abrupta. Darío me mira. En sus ojos ya no hay terror, sino odio. ¿Has sido tú? Todo esto lo has planeado tú, grita. Sí, he sido yo, le digo, mirándole fijamente a los ojos, sin el más mínimo miedo. Si no lo hubiera hecho, ¿cómo iba la gente a ver tu verdadera cara? La cara de un estafador, de una serpiente dispuesta a morder a quienes le han acogido, además de traicionar a su esposa y a su amigo. Me giro hacia doña Isabel. Había estado observando en silencio hasta ahora, pero sabía que en su interior se estaba desatando una tormenta. Presidenta, permítame presentarme. Soy Caelia Santos, la esposa legal de Darío. He sido yo quien le ha enviado el mensaje esta noche. No era mi intención entrometerme en los asuntos de su familia. Solo quería que supiera que su nuera y mi marido no tienen una simple relación adúltera. Son socios en el crimen. Toda la verdad ha sido revelada. La obra ha llegado a su fin. Darío y Ximena ya no tienen escapatoria. Él intentó jugar el papel de víctima, pero yo misma he desenmascarado su rostro de verdugo. Las puertas del infierno se han abierto, y él ha entrado en ellas por su propio pie. Al ver el rostro desesperado y ceniciento de Darío, no siento ni una pizca de compasión. Este es el final que se merece. Pero sé que la historia aún no ha terminado. Detrás de esta traición hay otra figura. Una figura que ha ayudado en todo este crimen. Y no voy a permitir que esa persona se vaya de rositas. Si creen que esta revelación ha sido lo suficientemente impactante, se equivocan. Las verdades más terribles aún están por salir a la luz. Dejen en los comentarios sus predicciones sobre quién es el último personaje misterioso y no se pierdan el próximo capítulo. La lujosa habitación del hotel parecía ahora la escena de un crimen. Todos se habían quedado sin palabras ante las revelaciones que acababa de hacer. El plan de malversación de activos yacía sobre la mesa, como una severa acusación que no admitía excusas. Darío y Ximena permanecían de pie, como reos esperando sentencia. Sus rostros estaban exangües. La confianza y la arrogancia de antaño habían desaparecido, dejando solo miedo y desesperación. Álvaro, después de leer los documentos, ya no pudo mantener la compostura. No volvió a golpear a Darío, sino que se giró hacia su esposa. En sus ojos ya no había ira, sino un profundo asco y desprecio. Ximena, no sabía que eras esta clase de persona. No solo me has traicionado a mí, sino que has intentado arruinar a toda mi familia. No mereces ser mi esposa, ni mereces ser la nuera de esta casa, dijo con una voz gélida. Los padres de Ximena, avergonzados, no se atrevían a mirar a nadie. Solo agachaban la cabeza y se disculpaban en voz baja con doña Isabel y su familia. Pero doña Isabel ni siquiera les dirigió la mirada. Su atención de acero estaba ahora centrada en una sola persona. Yo.
Se acercó a mí. Su mirada penetrante parecía atravesarme el alma. Señorita, es usted muy inteligente y muy valiente, dijo con voz baja y serena. Gracias por revelarnos la verdad. Nuestra familia le debe una muy grande. Solo asentí levemente. No había hecho esto para cobrarle ninguna deuda. Lo había hecho por mí misma. Pero hay algo que me intriga, continuó doña Isabel. ¿Por qué ha actuado ahora? Con estas pruebas, podría haber hundido a su marido mucho antes. Su pregunta era la que todos en la habitación querían hacer. Respiré hondo, miré a Darío, y luego dirigí mi vista a otra mujer que se había escondido temblando junto a la puerta. Era mi suegra, la señora Elvira. Ha venido, ¿verdad? Dije. Seguramente Darío la llamó para pedir ayuda. Porque, comencé, mi voz resonando claramente en el silencio. No solo tenía que enfrentarme a él. Tenía que enfrentarme a la persona que ha encubierto y permitido todo este crimen. Levanté la mano y señalé directamente a mi suegra. Es ella. Mi suegra, la señora Elvira Montes. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia la señora Elvira. Se sobresaltó, palideció y tartamudeó. Caelia, ¿qué dices? Yo no sabía nada. ¿Que no sabía nada? Me reí. Una risa llena de amargura. ¿No sabía nada o era usted la directora de esta obra? Siempre fingiendo ser la suegra atenta y comprensiva. Siempre defendiendo a la nuera delante del hijo. Aconsejándome que confiara en mi marido, que los hombres tienen relaciones comerciales complicadas. ¿No es así? Me acerqué a ella, mi voz volviéndose cada vez más aguda. Usted sabía de la relación de Darío y Ximena desde hace mucho tiempo. No solo lo sabía, sino que le ayudaba a ocultarlo, a inventar excusas. Me ayudaba a tranquilizarme con palabras dulces. Me convertía en una tonta, en una marioneta en manos de usted y de su hijo, ¿verdad? La señora Elvira retrocedió, con una mirada de terror. No, no es así, yo solo. Solo quería proteger la felicidad de la familia. ¿Proteger la felicidad de la familia? Grité, perdiendo el control por primera vez. ¿Una felicidad construida sobre mentiras y traición? ¿A eso le llama usted felicidad? Usted conspiró con su hijo para engañarme. Observó fríamente cómo yo sufría y me angustiaba con mis dudas, sabiéndolo todo. ¿Tiene usted la decencia de llamarse madre? La señora Elvira no pudo responder. Solo negaba con la cabeza y empezó a llorar. Darío, al ver a su madre acorralada, corrió a interponerse. Caelia, para allá. Mi madre no tiene la culpa. La culpa es toda mía. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Tú, lo miré con desprecio. Tú ya no tienes nada que decir. Un cobarde que se esconde detrás de su madre hasta el último momento. Sois un dúo perfecto, madre e hijo. Uno astuto, el otro débil. Juntos habéis creado esta obra, así que ahora juntos afrontaréis el final. Me giré hacia doña Isabel. Había estado observando en silencio nuestro drama familiar. Presidenta, ¿ahora entiende por qué he tenido que llegar hasta aquí? No tenía otra opción. Si no me hubiera salvado a mí misma, probablemente habría vivido toda mi vida en su mentira. Doña Isabel asintió. Sus ojos estaban llenos de desprecio hacia la señora Elvira. Lo entiendo. No sabía que existía gente tan hipócrita y malvada en el mundo. Ordenó a uno de sus guardaespaldas que llamara a la policía. Voy a denunciar a estos dos por fraude y malversación de activos. No me detendré hasta verlos entre rejas. Al oír la palabra policía, Darío y su madre se derrumbaron por completo. La señora Elvira se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Darío se arrodilló y se arrastró hasta mí, agarrándose a mi falda. Caelia, por favor, perdóname. Perdónanos a mi madre y a mí solo por esta vez. Haré lo que quieras. Me divorciaré de ti, te daré la mitad de mis bienes. Pero por favor, no llames a la policía. Por favor. Miré al hombre arrodillado a mis pies. El hombre al que una vez había amado con todo mi corazón. No sentí ninguna compasión. Me solté fríamente de su mano. Es demasiado tarde, Darío. El precio de la traición nunca es barato. Salí de allí sin mirar atrás. A mis espaldas, los llantos, las súplicas y los gritos de la policía se mezclaban, creando una música caótica que marcaba el final de una larga obra de teatro llena de mentiras. Salí del hotel y respiré profundamente el aire fresco de la noche madrileña. Lo había conseguido. Yo misma había puesto fin a la obra de teatro de mi vida. Todo había terminado, y una nueva vida me esperaba. La tormenta pasó, dejando solo cenizas. El escándalo de El Gran Palacio Hotel fue una bomba que estalló en todos los medios y redes sociales. Las fotos de Darío y Ximena pillados infraganti, mis revelaciones, la llegada de la policía. Todo fue grabado por huéspedes curiosos y se difundió en un instante. El honor de las dos familias, la mía y la de Ximena, quedó completamente destrozado.
Pasaron de ser familias envidiadas a ser el hazmerreír de todo el país. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que había imaginado. Doña Isabel Valcárcel, haciendo honor a su apodo de la Dama de Hierro, actuó con una determinación implacable. Al día siguiente, interpuso una demanda de divorcio en nombre de su hijo. Ximena fue expulsada de la casa familiar sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Sus padres también pagaron un alto precio por la conspiración de su hija. El grupo Valcárcel rompió todos los contratos comerciales con su empresa, dejándolos al borde de la quiebra. Ximena, la dama que vestía de seda, la influencer de moda con cientos de miles de seguidores, lo perdió todo en un instante. Carrera, familia, reputación, todo se desvaneció como el humo. El final de mi exfamilia política no fue muy diferente. Con las pruebas irrefutables que yo proporcioné y la confesión de Ximena para reducir su condena, Darío y su madre fueron procesados por fraude y malversación de activos. Intentaron usar sus contactos para librarse, pero ante la presión de la opinión pública y la determinación de doña Isabel, nadie los ayudó. La casa donde vivíamos, las cuentas bancarias, todos los bienes a nombre de Darío fueron congelados para la investigación. La señora Elvira, que siempre había fingido ser amable y elegante, se enfrentaba ahora a la justicia en el ocaso de su vida, y el futuro de Darío estaba completamente arruinado. No sentí satisfacción por su caída, solo cansancio y vacío. La guerra había terminado. Yo era la vencedora. Pero, ¿por qué esta victoria sabía tan amarga? Había pagado por esta victoria con 5 años de mi juventud, mi amor y mi confianza. Salí del apartamento donde habíamos vivido juntos y volví a casa de mis padres. Mis padres no me reprocharon nada. En silencio, me cuidaron, me cocinaron mis platos favoritos y me arroparon. El calor de la familia me ayudó a sanar mis heridas. Mi divorcio de Darío se tramitó rápidamente. Con las pruebas evidentes de infidelidad y fraude, el tribunal me dio la razón en todo. Pude conservar todos mis bienes personales y recibí una considerable indemnización por daños morales. El día del juicio volví a encontrarme con Darío. Parecía 10 años más viejo, con el pelo canoso y los ojos hundidos. No quedaba nada de su antiguo aspecto elegante y seguro de sí mismo. Me miró. En sus ojos ya no había odio, sino un tardío arrepentimiento. Pero yo no dije nada, pasé a su lado como si fuera un extraño. Todo entre nosotros había terminado de verdad. Comencé una nueva vida. No volví a mi antigua empresa. Decidí emprender y fundar mi propia agencia de comunicación. Quería usar mi experiencia y mi talento para construir una nueva carrera, sin depender de nadie. Gala, que había sido testigo de todo el proceso, dejó su trabajo y decidió unirse a mí. No quiero seguir trabajando para mentirosos, me dijo. Quiero crear contigo un lugar donde la autenticidad y el talento se valoren. Empezamos desde cero, pero con determinación y esfuerzo, nuestra empresa fue creciendo poco a poco. Los primeros pequeños éxitos me devolvieron la alegría y la confianza que había perdido hacía tiempo. Una tarde, sentada en nuestra nueva oficina, contemplando el bullicioso paisaje urbano, recibí una llamada de un número desconocido. «Hola, ¿hablo con la señora Caelia Santos?» La voz me resultaba vagamente familiar. «Sí, soy yo. ¿Quién es? Si no es molestia». «Soy Álvaro, el exmarido de Ximena». Me quedé sorprendida. ¿Por qué me llamaba? ¿Tendría un momento? Me gustaría invitarla a un café. Tengo algo que decirle. Dudé un momento, pero acepté. Tenía curiosidad por saber qué quería decirme. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Parecía cansado, pero su mirada era mucho más serena. Me contó cómo había sido su vida después del incidente. Él y Ximena se habían divorciado oficialmente. Su madre, doña Isabel, había quedado muy decepcionada y afectada. «La llamo hoy, Caelia», dijo, «para pedirle disculpas y darle las gracias». «¿Disculpas?», pregunté, sorprendida. «Sí, disculpas», asintió. «Por haber sido tan estúpido y no haberme dado cuenta antes de la verdadera cara de la gente que me rodeaba, haciendo que usted también sufriera las consecuencias. Y gracias. Gracias por haberlo destapado todo con tanta valentía. Si no hubiera sido por usted, probablemente seguiría viviendo en una mentira». Me miró con sinceridad. «Caelia, es usted una mujer excepcional. Fuerte, inteligente, con una gran dignidad. Ese Darío, la tuvo y no supo valorarla. Será la mayor pérdida de su vida». Sus palabras me ruborizaron un poco, pero sentí una calidez en el corazón. Por primera vez, un hombre reconocía y respetaba mi verdadera esencia. Charlamos un buen rato, como viejos amigos. Al despedirnos me dijo, «Si alguna vez necesita ayuda, no dude en llamarme». Sonreí y asentí. Sabía que una puerta se había cerrado, pero muchas otras se estaban abriendo.
Aún quedaban muchas cosas buenas esperándome en la vida. Toda mujer es como una flor que puede ser pisoteada por una tormenta, pero mientras conserve las raíces de su dignidad y su voluntad, siempre podrá volver a brotar y florecer aún más radiante. Si están de acuerdo con esta afirmación, compartan esta historia para difundir el mensaje sobre la resiliencia y el poder de la mujer. El tiempo pasó volando, y 2 años se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida había entrado en un capítulo completamente nuevo, mucho más brillante y significativo. La agencia de comunicación de Gala y Mía había pasado de ser una pequeña oficina con un puñado de empleados a ser una de las firmas más respetadas del sector. Habíamos gestionado con éxito numerosas campañas para grandes marcas, labrándonos una sólida reputación. Ya no era la Kaelia débil y dependiente del amor del pasado. El mundo de los negocios me había hecho más fuerte y decidida, pero no me había quitado mi sensibilidad y delicadeza como mujer. Encontré en el trabajo una nueva alegría y pasión, la de crear valor. Cada proyecto exitoso, cada elogio de un cliente, era una reafirmación de mi propia valía. Mi relación con Álvaro también había progresado de forma inesperada. Después de aquel encuentro en la cafetería, seguimos en contacto como amigos. A menudo me preguntaba por mi trabajo, me daba consejos útiles. Él también me hablaba de su vida, de la presión de dirigir un gran grupo empresarial, ahora que su madre se había retirado. Encontramos el uno en el otro la empatía y la comprensión de quienes han pasado juntos por una herida. Poco a poco, de la amistad brotó otro sentimiento entre nosotros, un sentimiento natural y sincero. No era un hombre romántico como Darío, no decía palabras grandilocuentes, pero a su lado siempre sentía una paz y una confianza absolutas. Me respetaba, valoraba mi talento y siempre me apoyaba para que persiguiera mis sueños. Este amor no era apasionado y ciego como el anterior, sino más maduro, profundo y sólido. Una tarde de otoño, en el mismo restaurante donde una vez pasé una noche de aniversario llorando sola, la rosa eterna, Álvaro me pidió matrimonio. No había flores ni velas. Solo me cogió la mano y me dijo: Kaelia, en estos 2 años me has enseñado lo que es una mujer fuerte y admirable. No voy a prometerte un paraíso, porque tú ya te has construido el tuyo propio. Solo quiero pedirte la oportunidad de entrar en ese paraíso y construir contigo una felicidad sencilla y duradera. ¿Te casarías conmigo? Lloré, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Asentí. Nuestra boda fue una celebración íntima y cálida, solo con la familia y los amigos más cercanos. Mi madre y doña Isabel, 2 mujeres de carácter, ahora eran consuegras. Habían encontrado en la otra a una igual, habiendo pasado juntas por la tormenta y viendo crecer a sus hijos. Mi vida, ahora sí, estaba completa. Tenía una carrera exitosa, un marido que me amaba y respetaba, y una familia que siempre me apoyaba. Los dolorosos recuerdos del pasado parecían muy lejanos, quedando solo como una costosa lección que me había enseñado a valorar más lo que tenía ahora. A veces me llegaban noticias de las personas del pasado. Darío, tras salir de la cárcel, no logró rehacer su vida. Se decía que vivía una vida discreta, difícil y llena de arrepentimiento. La señora Elvira había envejecido mucho y se había vuelto frágil. Vivía sola y desamparada. De Ximena se decía que se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo, pero nadie sabía a ciencia cierta cómo le iba. Ya no los odiaba. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Cosechas lo que siembras. Esa es la ley más justa de la vida. Una mañana de domingo, Álvaro y yo paseábamos por el parque. El sol de la mañana era suave, el aire fresco. Me apretó la mano con fuerza. ¿En qué piensas? Pensaba, le dije, sonriendo, en lo curiosa que es la vida. Me quitó una cosa, pero me ha regalado otras mucho más valiosas. Y era verdad. Había perdido un matrimonio falso, pero me había encontrado a mí misma, y había encontrado un amor verdadero y una felicidad completa. Mi historia no terminó con una venganza, sino con un renacimiento. Había atravesado la oscuridad para llegar a la luz, y sabía que por delante me esperaba un largo camino lleno de sol y flores. Estaba lista para escribir los siguientes capítulos de mi vida, felices y radiantes. Y así, queridos oyentes, concluye el viaje de Kaelia. Con ella, hemos transitado por los extremos emocionales. Desde la plenitud en un paraíso falso, pasando por el dolor desgarrador cuando el telón de terciopelo del engaño se descorrió, hasta la euforia de un contraataque brillante, y finalmente, la paz y el renacimiento. Al cerrar esta historia, es probable que en la mente de cada uno de nosotros no solo quede el relato de Kaelia, sino también un eco y una reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre las relaciones y los valores que perseguimos. Esta no es simplemente una historia de infidelidad y venganza. Contiene lecciones mucho más profundas sobre el valor de la confianza,
la autoestima y la extraordinaria fuerza que una mujer puede desplegar cuando es empujada al límite. La primera y quizás más dolorosa lección es sobre el peligro del envoltorio perfecto. Darío y su madre tejieron un cuadro tan perfecto, un marido devoto, una suegra tan considerada como una madre. Le ofrecieron a Caelia un paraíso, y fue en esa dulzura donde ella misma abandonó su cautela. ¿Les suena familiar? En la vida, a menudo anhelamos la perfección, un amor sin fisuras, una familia sin conflictos. Y cuando encontramos algo parecido, tendemos a ignorar las señales extrañas, las pequeñas ondas. Nos culpamos a nosotros mismos por ser demasiado desconfiados, por estropear algo bueno. Los viajes de negocios repentinos, las reuniones tardías, un recibo encontrado por casualidad. Todo puede ser excusado con una razón lógica. Pero, queridos oyentes, la intuición femenina, esa premonición vaga que a menudo llamamos paranoia, es a veces el sistema de alarma más sofisticado del alma. La historia de Caelia nos envía una advertencia poderosa. Nunca ignoren esa voz interior que susurra. Cuando sientan que algo no va bien, por trivial que parezca, confíen en su instinto. El amor requiere confianza, pero la confianza no significa ceguera. Y cuando la cruel verdad se revela, ¿qué podemos aprender de la forma en que Caelia lo afronta? No se derrumbó, no montó una escena, no eligió el camino de la venganza vulgar. En cambio, el dolor la hizo más fuerte y racional que nunca. Este es el punto de inflexión más importante. En lugar de sumirse en el papel de víctima desdichada, Caelia se transformó en una estratega. Convirtió las lágrimas en un arma, el dolor en poder. Entendió que, para tratar con gente astuta, la emoción es una debilidad. Solo la razón, la planificación y las pruebas sólidas eran el camino para recuperar la justicia. En nuestras vidas, es igual. Cuando nos enfrentamos a una traición o una injusticia, es inevitable sentir dolor y autocompasión. Pero no se queden demasiado tiempo en ese fango. Permítanse un tiempo para el duelo, pero después es imperativo levantarse. Aprendan a transformar la energía negativa de la ira y el dolor en la energía positiva de la acción. Pregúntense, ¿qué puedo hacer para protegerme? ¿Qué necesito recopilar? ¿En quién puedo confiar y pedir ayuda? El viaje de Caelia demuestra la importancia de la preparación. No actuó por impulso. Buscó a una amiga, buscó a un abogado. Tejió su red en silencio, recopilando pruebas una por una, desde fotos de la infidelidad y grabaciones de audio, hasta el elaborado plan de fraude financiero. Ganó, no por suerte, sino porque preparó su guerra con cuidado y meticulosidad. Esto nos da una lección muy práctica. En cualquier conflicto, desde el hogar hasta la sociedad, las palabras vacías y las emociones no tienen valor. Solo las pruebas tangibles, los hechos irrefutables, pueden proteger sus derechos. Especialmente para las mujeres, sean siempre conscientes de la situación financiera de su hogar, guarden los documentos importantes, tengan un conocimiento básico de las leyes. No es ser calculadora o desconfiada, es ser inteligente y protegerse a sí misma. Un punto brillante de humanidad en esta historia es que Caelia no se dejó cegar por la venganza personal. Cuando descubrió que Darío no solo la había engañado a ella, sino que era un estafador profesional que había perjudicado a muchos otros, su lucha se elevó a un nuevo nivel. Ya no era solo una lucha por recuperar su patrimonio, sino una lucha por la justicia. Podría haber elegido un camino más fácil, como pactar con Ximena para obtener pruebas y terminar rápido, pero no lo hizo. Quería que todos los culpables, desde el autor principal hasta los cómplices, rindieran cuentas ante la ley. Esta acción demuestra una madurez y una visión que trascienden la venganza personal. A veces en la vida nos encontramos en situaciones injustas donde tenemos la oportunidad de vengarnos. Pero, ¿una venganza momentánea nos traerá una paz verdadera? ¿O solo hará que nuestra alma se sienta más pesada? La historia de Caelia nos muestra otro camino: luchen por la justicia. Cuando convierten su lucha personal en una lucha por un valor mayor, ya no estarán solos, y su victoria no solo les traerá liberación, sino que también puede ser un faro que ilumine el camino y empodere a otros en la misma situación. Y finalmente, la lección sobre el renacimiento. 5 años de matrimonio rotos, el amor y la confianza destrozados. Fue una pérdida inmensa, pero Caelia no dejó que el pasado enterrara su futuro. Se levantó de las cenizas, más fuerte y radiante. Construyó su propia carrera, encontró un nuevo amor más valioso, y lo más importante, convirtió su dolor en una misión. La venganza más dulce no es ver sufrir a tus enemigos, sino vivir una vida tan feliz y significativa que ellos nunca podrán alcanzar. La historia de Caelia parece decirnos: no hay dolor eterno. Cuando esta puerta se cierra, otra se abrirá. Después de la lluvia, el suelo se vuelve más firme.
Lo importante es si tenemos el valor de atravesar la lluvia y la fe para esperar el sol. Toda mujer tiene un potencial extraordinario en su interior. Nunca se subestimen. Nunca piensen que no pueden vivir sin alguien. Ustedes mismas son su propio paraíso, y son las únicas que pueden decidir la felicidad de sus vidas. La historia de Kaelia ha llegado a su fin, pero creo que las lecciones que nos deja resonarán para siempre. Son lecciones sobre la sabiduría en el amor, la fortaleza ante la adversidad y la magnanimidad para encontrar la paz. La vida no siempre es un camino de rosas, pero mientras nos aferremos a nuestra dignidad, nos esforcemos constantemente y creamos en los buenos valores, sin duda encontraremos la verdadera felicidad en la vida. ¿Les ha hecho pensar la historia de Kaelia en algo de sus propias vidas? ¿Han tenido que tomar alguna vez una decisión difícil entre la emoción y la razón? Dejen un comentario abajo y compartan sus historias y perspectivas. Cada uno de sus comentarios es una pieza valiosa para crear una comunidad donde nos escuchamos y entendemos juntos. Si esta historia les ha llegado al corazón, denle a me gusta para difundir el poder de la resiliencia. Compartan este video con las mujeres que aman, y suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia profunda y significativa. Su apoyo es un motor inestimable para que continuemos este viaje de contar historias,